Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video, cómo modificar datos personales en la plataforma de Emprender Juntos. Y antes que nada les aclaro, no soy representante ni gestor de esta u otra institución, simplemente he tenido que aprender y quise compartir. Así que antes que nada abrimos nuestro navegador, sea Google, Mozilla, Firefox, cualquier navegador. Colocamos Emprender Juntos y le dábamos a dar en Enter para avanzar en la página. Una vez que nos cargue el navegador, nos va a salir para acceder a la página principal de Emprender. Y le vamos a dar o arriba o el ingresar, no hay ningún problema. Le damos Enter y esperamos que la página nos cargue. Una vez que la página nos cargue, la página principal nos va a pedir el usuario, que es el correo electrónico con que nos registramos, y la contraseña. Estimados amigos, vamos a colocarla y le vamos a dar en ingresar. Aquí me saltó un poco, le voy a dar para atrás. Una vez que ingresamos, estimados amigos, vamos a ver esto. Ojo con esto. Dentro del círculo hay dos opciones, que es el paso 2 y el paso 3. Los datos de caracterización y los datos de perfil financiero. Estimados amigos, antes que continúen viendo el video, les explico. Hasta el momento, ojo, hasta el momento de grabado este video, estos datos no pueden modificarse. Por eso, en el video de registro que subí anteriormente, les explico que deben ver el video. No sé, hacer un blog, una nota de todo lo que van a colocar en esta plataforma, el paso a paso, y después que ingresan a la plataforma. Después que ustedes ingresan en la plataforma y colocan datos, es casi imposible modificarlos, o por lo menos por ahora no de forma online. Lo que sí podemos modificar son los datos personales que están en el paso 1, donde dice completa tu perfil. Allí donde tenemos la flecha, vamos a dar Enter y vamos a avanzar. Una vez que la página nos cargue, está un poco lento mi internet, podemos ver que aquí nos cargó los datos personales. Yo estoy cubriendo algunos datos porque son personales, obviamente, valga la redundancia. Y vamos a ver donde dice identidad. La parte de si es venezolano o extranjero, es así, no podemos modificar esa opción. Pero al lado, si tenemos error en el número de cédula, en los nombres, en los apellidos, número de teléfono, modificación del número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, grado universitario, la parte si son casados, solteros, sí la aparece en blanco. Esta parte sí pueden modificar, estimados amigos. Igualmente la parte de ubicación geográfica, el estado, el municipio, la parroquia, la dirección, las redes sociales, pueden anexar página web y pueden colocar la parte del emprendimiento, también pueden modificarlo. ¿Cómo sé que puedo modificarlo? Porque me da la opción de desplegar y está en blanco. Voy a hacer una prueba acá. No puedo mostrar los datos personales completos, pero pueden ver que en el apellido estoy escribiendo, estimados amigos. Igualmente ahora acá en el número del teléfono pueden ver que estoy, y el tilde ahí lo estoy borrando completo y estoy colocando el mismo número. Estoy intercambiando los números, en pocas palabras, si pueden lograr visualizarlo. Lo que pasa es que no puedo colocar los números exactos, pero pueden ver cómo va modificando. Igualmente vamos a desplegar más abajo la parte del sexo. Pueden ver la parte de estudios, la parte universitaria. Pueden ver que las opciones desplegan. Ahora bajamos a la parte de ubicación geográfica. Vamos a probar
de que sí nos da la opción de desplegar y modificar el estado. No puedo modificarlo yo porque son mis datos realmente, pero vamos a colocar acá calle, coloqué mayúscula. Vamos a modificar la parte de las redes sociales para que vean que sí modifica. Vamos a bajar y sí, vamos a modificar esto. Vamos a quitarle el nombre completo. Vamos a modificar redes sociales, mayúscula. Por favor, vayan viendo los datos que estoy colocando, que estoy modificando, para cuando le dé actualizar y salga nuevamente la página, verifiquen que los datos fueron actualizados. Este es algo muy importante. Yo cambié el nombre de este Instagram, suplementos Gin, ahora si no me equivoco, Gin Orión. Déjenme buscar un momento acá en el teléfono. Suplementos Gin Orión. Ya coloqué. Y le doy en actualizar. Y estimados amigos, aquí me dijo perfil actualizado correctamente. Ahora, ¿será cierto que el perfil fue actualizado? ¿Será verdad? Bueno, vamos a volver a abrir la parte de los datos personales. Vamos a entrar. Perfil. Y vamos a revisar. Y estimados amigos, podemos ver que la parte de las redes sociales que la modifiqué se modificaron correctamente. La parte de dirección, que cambié las letras de calle, se modificaron correctamente. Pueden ver que los datos personales sí pueden ser modificados, estimados amigos. Pero vamos a saltar acá. Aquí hice un adelanto bastante y vamos a tratar de entrar en estos pasos. Paso 2 y paso 3. Yo sé que no se pueden actualizar por ahora, pero quiero demostrárselo. Pueden ver que la página acá no me aparece en blanco las opciones ni me desplegan, estimados amigos. Lamentablemente, ubicación de la actividad emprendedora no me da la opción. Puedo pasar a siguiente, sí, pero no me da el despliegue, no me sale en blanco para modificar. Vamos a seguir avanzando para que puedan ver la parte del emprendimiento. Paso 2 y paso 3 no me permite, por eso aparece en gris, estimados amigos. Esa parte, ahora esa era la parte del paso 2. Vamos a buscar la parte del perfil financiero, el paso 3, para que vean también que también me aparece en gris, no me permite ningún tipo de modificación. Podemos ver la parte de la cuenta bancaria, perfil financiero, los datos cargados, todo me aparece en gris, no me da la opción de desplegar. Lamentablemente, estimados amigos, el paso 2 y el paso 3 no me permite actualizar. Por más que le doy para adelante, para atrás, vuelvo a abrir, no me va a permitir. Solamente me va a permitir modificar o actualizar los datos personales, que es el paso número 1. Tengan esto en cuenta, por favor. Y bueno, estimados amigos, espero que esta sencilla explicación les sea útil, ya que muchos me escriben en el video de registro que subí cómo pueden modificar los datos personales. Y los datos personales, paso 1, sí pueden modificarlos, estimados amigos, pero solamente esos. Recuerden, de todas maneras, para que no tengan que pasar por este dolor de cabeza, lo vuelvo a repetir, tener un borrador de su emprendimiento. Deben tener un borrador, una hoja de reciclaje, un cuaderno, todos los datos que desean colocar en el emprendimiento, para cuando vayan a cargar los datos lo hagan de una sola vez, ya que después no le permite modificar la mayoría de los datos, incluso el nombre del emprendimiento. Si ustedes se equivocan y no colocan el nombre del emprendimiento al momento, el sistema automáticamente va a colocar su nombre personal y esto no lo pueden modificar.
Esta página, el fin de la página es excelente. Conozco a muchas personas que han logrado obtener crédito. Lamentablemente yo no. Para sus emprendimientos. Y personas que realmente están trabajando. Esperemos simplemente que asimismo vayan actualizando, mejorando esta página, ya que realmente les doy la razón a muchos, es un dolor de cabeza. Pero tengamos esperanza de que la vayan mejorando. Bueno, estimados amigos, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan el video con quien ustedes creen que lo necesite. Muchas gracias y hasta la próxima.